Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrega número 21 de este gran podcast, Gym Rat. Estamos aquí nuevamente una semana más platicando con estos dos señorones, el buen Dani y el buen Fer. ¿Qué show? ¿Cómo andan, carnales? Muy bien, pues vamos a iniciar el episodio 21 con un temilla, sí motiva a hablar de él, pero creo que los anteriores tienen el mayor impacto en nuestro progreso. Y es el principal tema que a muchos nos jala a dedicarnos a esto, siento. Así que, Ángel, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es ese tema misterioso? Los ¿Será esteroides. Vamos a empezar diciendo marcas, cuántos miligramos por semana. dosis Y ciclos para principiantes, para intermedios, avanzados, para avanzados. corte, Claro. un ciclo para corte? Y vamos a lanzar nuestra marca de esteroides, Gym Rats, tal cual. Vamos a tener a los que compren primero 20% de descuento en su ciclo para principiantes. Con aceite de oliva. Sí, claro, nos preocupamos por su salud. Desde el Sí, inicio. tuvimos la opción de hacerlo de aceite de maíz, pero no. Dijimos, no podemos escatimar en gastos. Tiene que ser oliva. A la madre, de maíz. Pero pues bueno, dejando un poco de lado el de esteroides, que ya después le deciremos. ¿De lado? ¿Cómo? O sea, Sí, ¿no? sí, pero no, Dani, es que ese es para episodio largo. Ese es largo. Ahorita ves Ok. que vamos a Bueno, tocar superficial, ya después vámonos, nos metemos en episodios de 3 horas y ya le damos ahí con todo. Pero bueno, ya tocando el tema del día de hoy, tal y como lo menciona el buen Dani, este tema que nos gustaría platicar en este episodio, pues es hablar de los suplementos, que considero que es algo paradójico hasta cierto punto, que en los anteriores episodios mencionamos esta pirámide que propone Helms respecto a las bases para vaya delimitar el crecimiento, cómo podemos darle la importancia a distintos aspectos, y los suplementos están en la puntita, ¿no? Al final de cuentas, nos exponen respecto a cómo los suplementos, vaya, prácticamente son la cereza del pastel. Sin embargo, si nos damos una vueltecita por los gimnasios, nos damos cuenta que muchas veces se ve a los suplementos como la parte esencial de qué marca tu progreso o de qué tan cabrón vas a progresar. Digo, no sé ustedes, pero bueno, de forma anecdótica, a mí me ha tocado ver que dicen que cuando empiezas a ver resultados, te comentan mucho esto respecto, pero es porque tomas prote, ¿no? Tus batidos de prote. Muchas veces se aísla mucho o se da como que este centro a los suplementos y que considero que hasta cierto punto ya está bastante hablado en redes, en toda esta comunidad fitness respecto a qué tanta importancia podrían tener. Sin embargo, pues me gustaría empezar como que destripando un poquito pues este show, ¿no? Porque al final de cuentas los suplementos están por algo en la pirámide y de alguna u otra manera hay suplementos los cuales tienen evidencia, los cuales sí que podría ser interesantes saber en qué forma pueden ayudarnos, en qué momento podrían ayudarnos y tener en cuenta si verdaderamente vale la pena utilizar ciertos suplementos. Pero bueno, ya tocando pues esta como base respecto a esto, no sé, Dani Ferkin, a partir de aquí le gustaría comenzar a tocar este tema. he visto cosas inútiles en mi vida y después está este suplemento de glutamina, BCAAs y creo que carnitina de Sasha Fitness, ¿sí se llama así? Sasha Fitness. Una disculpa a la señorita Sasha Fitness, no tengo el gusto de conocerla, no dudo que sea un ser humano excepcional, pero vaya, es como mezclar una videocasetera de VHS, un reproductor de cassettes y un reproductor CD en un mismo equipo y vendértelo. Así se me figura ese suplemento. Y para estar como que en la misma página,
en la definición de qué es un suplemento. Recuerdo en la universidad como que se hacía la distinción entre suplemento y complemento, que sinceramente nunca me quedó claro y a la fecha tampoco me queda claro, como que es algo así sumamente quisquilloso. Así que básicamente digamos que un suplemento es una sustancia que se produce con la intención de proveer nutrientes que pudiéramos no conseguir necesariamente con la dieta, ya sea que necesitemos una mayor dosis, alguna vitamina, algún mineral, creatina, o que necesitemos totalmente suplementarlo porque no lo consumimos, como B12 en el caso de los veganos. Así que partiendo de ahí, pues ya podemos ir hilando poco a poco por qué se sitúan al menos en la pirámide de Helms y de algunos otros autores hasta arriba. Sí, totalmente. Y creo que desde que iniciamos, todos nos estamos preocupando por qué suplemento comprar para ganar masa muscular, para perder grasa. Creemos que nos hacen falta muchos suplementos y creo que por el lado de como tal la ganancia de masa muscular, pocos o si no es que casi ningún suplemento nos ayuda directamente a ese proceso. Y por el lado de la pérdida de grasa, muy pocos y con muy poca evidencia y magnitud en sus resultados nos apoyan a la pérdida de grasa. Y otros suplementos que sí son efectivos y que sí prometen resultados buenos son en usuarios de esteroides donde necesitan sí o sí de ese compuesto para mejorar su salud. Entonces tenemos como que tres escenarios. En el mundo nati podemos o no usar suplementos, pero no son totalmente necesarios, y en el mundo no natural, ahí es donde veo que sí son completamente necesarios, pero no los que la mayoría de gente conoce. También pudiéramos resumirlos en o necesitamos suficiente para llegar al requerimiento o superarlo, y esto lo podemos hacer con fines de salud, que pienso es lo que más tuviera que ver con todas las personas que ya están utilizando farmacología en mayor o menor grado. También podemos utilizarlos ya sea para rendimiento en la propia actividad o recuperación. O sea que con todas esas tres finalidades es que podemos adquirir o no un suplemento. Comenzar a navegar en el mundo de los suplementos disponibles, en la evidencia, en las dosis, en la evidencia longitudinal, en los ensayos aleatorizados controlados, en los metaanálisis. Pues ya se empieza a volver un poquito más complejo. Pero ¿por qué están situados hasta arriba? Probablemente porque, como ya mencionabas, Fer, pues no es como que vayamos a tener un efecto significativo de entrada por solo consumir X sustancia, pero quizás pudiéramos maximizar alguna respuesta al propio estímulo del entrenamiento, o pudiéramos incrementar nuestra recuperación y con ello la adaptación. Ya depende de qué suplemento hablemos, pero básicamente entiéndase que de hablar de porcentajes, quizás suplementación pudiéramos destinarle un 5%, que lo podemos ver de dos lados. 5% pues no es nada, o sea, X. Pero no creo que sea lo más correcto, sobre todo si somos gym rats. Si tenemos un 5% que podemos exprimir, yo digo que vale mucho la pena un 5%, incluso un 1% que yo pudiera llegar a exprimir de ganancias, siendo que son el significado mismo de la vida, pues sí vale la pena exprimir ese 5%. Creo que no lo había pensado tan así, pero ahora que lo mencionas, tiene sentido. Oye, pues yo no dejaría 5% así de, oye, pues mira, aquí está tu quincena. Cuando Ángel me dice, aquí está tu quincena de Gym Ujú. Rats, tus 100,000 pesos. Le digo, no, 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 Ángel, por favor, réstale el 5%. De verdad no necesito yo ese dinero. Y bueno, Totalmente. lo que ganamos ya de patrocinios y demás, sinceramente ninguno de los tres lo necesita. Ya Sí, ninguno de claro, los tres necesita ese Mercedes adicional, pero somos pues, somos codiciosos, entonces cinco por totalmente. ciento insisto, pues es de pensarse. Sí, claro, o sea, tener en cuenta eso, ¿no? Que al final de cuentas en los anteriores episodios ya tocamos estas bases que al final de cuentas nos van a provocar las adaptaciones, pero hay suplementos que ayudan a que ciertas respuestas, como menciona Daniel, sean hasta cierto punto mejores, que el contexto tal cual sea mejor para que puedas llegar, ya sea el objetivo que sea ganar masa muscular o perder grasa, ¿no? Que tal vez pueda ayudar más a la retención de masa muscular
Y como dicen, pues exprimir ese pequeño porcentaje en una persona que se va a subir a competir en culturismo natural, creo que ya pasándolo a ese plano, creo que sí es de tomar en cuenta pues el uso de suplementos, ¿no? Y como lo menciona, ¿no? Ya que tenemos en cuenta este esta mejora que podría darse, ahora también a tener en cuenta qué suplementos o qué combinación incluso de suplementos, porque tal vez un solo suplemento no pueda proporcionarte un porcentaje, vaya, la combinación de cierto uso de suplementos podría ayudar a exprimir a un poco más, a empujar un poquito más ese porcentaje. Pero ojo, aquí caemos otra vez en esto de que más no es mejor. Simple y sencillamente tener en cuenta que hay suplementos que tienen una sinergia interesante, que podrían ayudarte en ciertos momentos puntuales y también tener en cuenta que hablando pues del ámbito nutricional, creo que queda claro en que se tiene que tener presencia en este caso, hablando en cuestión de salud, de que sabes que tienes una deficiencia, sabes que no estás llegando a los requerimientos, ¿no? Porque igual a veces se puede usar como que esta visión de escopeta, de decir, bueno, por si las dudas, ¿no? Vamos a darle. Entonces creo que sí se debe de tener como que este feedback objetivo con analíticas, que no hay más, con exámenes, para que tú puedas saber que verdaderamente existe una deficiencia en cierto micronutrimento y vaya, puedas abordar y puedas suplementar de una forma lo suficientemente óptima. Y también aquí creo que podríamos tocar el hecho de que hay suplementos que tal vez no cubran una deficiencia, que tal vez no tengan como que esta mira directa en cuanto al entrenamiento o a la nutrición, pero que pueden volverse suplementos que ayuden en general a que tu estilo de vida mejore, ¿no? Entonces creo que ahí también podemos echar como que una mira respecto a lo que es el mundo de suplementos, dejar de pensar en proteína nada más, en proteína de suero nada más, en como dice Daniel, glutamina y lo demás que es muy común y ampliar más la visión respecto a qué verdaderamente podríamos contemplar en este mundo de los suplementos. Aquí perdón que te interrumpa, Daniel, la única problemática, bueno, no problemática, pero el choque que tengo, por ejemplo, no con el 5%, es un ejemplo, pero es que muchas veces o las personas no suelen ser objetivas y ese 5% se convierte en un 20% por, por no sincerarse con ellos mismos y no tener si hablamos de pérdida de grasas, el tiempo suficiente como para prepararse bien, crear un mejor ambiente para promover una mejor pérdida de grasa o en el caso de la ganancia de masa muscular, si estamos pensando en estos suplementos, no sé, carnitina, cafeína, té verde, no sé, glutamina, BCAAs, aminoácidos esenciales, este top de suplementos que se ven en la comunidad fitness, los ponen más del 5% o le ponen más valor de ese. Y creo que es un mal entendimiento hablando de esos suplementos, porque hay muchos otros que claro que tienen un mejor impacto que estos, pero creo que ahí está el problema, como que darles un mayor porcentaje del que se les merece por una mala gestión o por glorificarlos de cierta manera. Sí, sin duda. Personalmente fui víctima de ello, mi propia víctima, estando estudiando, como que para mí los suplementos eran, si no, años, el pre-workout y demás, todo lo demás que yo haga, ¿para qué lo hago? La alimentación, el entrenamiento, si no estoy haciendo eso, entonces todo lo demás como que, pues de verdad no vale la pena. Esa era mi mentalidad. Y pues sí, sí podemos irnos como que en ambos lados de la balanza. Por un lado, darles demasiado peso, inclusive a suplementos como el monohidrato de creatina. O por el otro, pensar, nada, pues no vale la pena, como lo que sucede con el nutrient timing. No, es que el nutrient timing no importa, o sea, da igual cuántas comidas. No, pues claro que no da igual, claro que se puede optimizar y claro que podemos obtener una mejor respuesta. Que sean cosas de menor peso a variables como el balance energético, pues sí, creo que estamos todos de acuerdo ahí. Pero ahora la siguiente parte de la discusión es, vale, ya cuando hemos considerado que la suplementación puede tener un rol importante, pero no definitivo, ¿cómo seleccionar un suplemento? ¿Qué tiene que cumplir un suplemento para que yo como consumidor eh, pueda confiar en lo que dice el etiquetado, en la sustancia como tal, independiente de la marca, etcétera? Podemos hablar de calidad, podemos hablar de validez y podemos hablar de efectividad. Que
Obviamente no creo que alguien, yo no lo hacía, que veamos un suplemento y pensáramos, oye, esto tiene calidad, tiene validez, tiene efectividad. No, era como que, pues mira, sale Kai Green en el anuncio que tienen ahí, pues Kai Green se ve muy grande, se ve muy mamado. ¿Cuánto cuesta? No, pues 600, pues venga, no, ni modo, no pain, no gain. De entrada, calidad se refiere a si lo que dice el etiquetado es lo que realmente contiene el producto. Y ahí nos podemos tardar un buen rato. Ya hemos tenido ejemplos un afortunados, poco afortunados, más bien dicho, de productos que no contienen lo que dice el etiquetado y se hace un desbarajuste, se hacen comunicados de alertas sanitarias, ya saben, todo ese tipo de situaciones. Pero tú como consumidor, ¿cómo puedes saber que tu proteína realmente contiene lo que te dice la etiqueta? Difícil, pero para eso hay algunos análisis de laboratorio que se hacen por terceros y son básicamente sellos o certificaciones que tú puedes revisar en un producto. Por ejemplo, está el CreaPure, en el caso de la creatina, está el carnosine, en el caso de la beta-alanina, está el BSCG, que te habla de que no tiene sustancias dopantes. Similar está el Informed Choice Trusted by Sport, que hay uno verde y uno dorado, y ese también te habla de que no tiene sustancias dopantes. Pero aún así, pues vaya, sí hay algunos fabricantes malintencionados que pueden poner el estampado ahí en su etiquetado y listo, ya estuvo, sin broncas, aunque no tengan realmente ese sello. Así que al menos como un punto de partida, podemos comenzar a revisar esto que nos asegura un poco más de calidad para saber que efectivamente estoy consumiendo lo que dice el etiquetado. Y es ahí donde encontramos algunos malos ejemplos, como suplementos que traen mezclas propietarias, en inglés las encuentran como proprietary blends. Los mayores culpables de esto son los pre-workouts en México conocidos como óxidos, que te enlistan sí los ingredientes, pero no te dicen las dosis de cada uno. Y les ponen nombres muy rimbombantes. Por ejemplo, un pre-workout que trae una mezcla que se llama mezcla explosiva Hiper 3000 Gym Rats, no sé, algo así. Y ya ves que trae la mezcla, ya pues ok, trae monohidrato de creatina, trae betalanina, trae vitamina no sé qué, trae cafeína anhidra, pero no te dice qué cantidad de cada cosa hay, solamente te enlista los ingredientes y la dosis total de toda esa mezcla. El problema de ello es que cómo tú puedes dosificar eso. Y otro de los problemas con esas prácticas de la industria es que muchas veces vienen infradosificados de aquello que sí nos interesa, como la cafeína pudiera ser, y a lo mejor traen más dosis de aquello que solo resulta un relleno y abarata los costos para el fabricante. Eso también sucede en proteínas. Proteínas que te dicen contiene aminoácidos de cadena ramificada, contiene creatina, contiene glutamina, etcétera, etcétera. Pues, oye, yo por qué quiero una proteína que tenga todo eso. Quizás ya te está hablando de la siguiente mala práctica respecto a la calidad en un suplemento, que es el famoso amino spiking, que es básicamente agregar aminoácidos baratos, agregar ingredientes con nitrógeno, para que cuando se hace el análisis bromatológico el conteo de nitrógeno salga más elevado y tu fabricante puede reportar que tiene más proteínas, pero no proteínas de calidad, sino simplemente más nitrógeno. O sea que es difícil navegar el mundo de los suplementos, al menos como consumidor, y más aún que te está alimentando. Si tú revisas una revista de culturismo, que todavía existen las revistas en físico, ves que cada 2 páginas es un anuncio de suplementos y vienen culturistas de renombre, viene gente que se ve ultra fitness, que se ve con unos abdominales impresionantes, pero oye, realmente, ¿qué hay detrás de ese suplemento? Y es ahí para no alargar mucho mi participación aquí, que después podemos buscar tanto validez como como efectividad. Y eso básicamente se refiere a que, ok, el suplemento tiene un efecto relevante para lo cual yo lo estoy consumiendo, y si acaso lo tiene, es significativo, por cuánto tiempo tendrá que consumirlo, bajo qué condiciones se ha analizado, tiene validez ecológica, toda la literatura que hay al respecto, tiene aplicabilidad. La dosis, establecer una dosis es muy complicado, sobre todo en suplementos novedosos. Y, por ejemplo, está el caso del bicarbonato de sodio, el cual, vaya, está en el grupo A del Instituto Australiano, del cual ya hablaremos más adelante. Pero si alguien lo ha consumido, es la cosa más incómoda del mundo.
es básicamente la muerte en cuanto a inflamación en las dosis que requieres, a pesar de que eso es una ayuda ergogénica efectiva, pero ahí es donde se queda corto, como que, oye, pues sí, sí funciona, sabemos cómo, hay un mecanismo, bla, 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 pero me siento como que voy a estallar cuando lo consumo. Algo así también pudiera suceder con la betalanina. Pero esos no son nuestros puntos de partida, los cuales no son sinceramente fáciles de navegar, sobre todo cuando vamos a una tienda de suplementos, a un, sí podemos decir marcas en el podcast, no nos van Sí, 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 ya tenemos ahí contrato por ahí. a, a GMC, una tienda de suplementos. Probablemente la hayan escuchado con otra letra intermedia, pero yo la conozco como GMC, para evitar los Ujú. problemas. Sí, claro. Y lo que te vas a encontrar, pues son vendedores, no son personas que realmente hagan un escrutinio, toda la investigación científica. Y no es nada en contra de los vendedores, es su trabajo, están tratando de hacerlo bien, quiero pensar. Pero para uno como consumidor, y si no llevas alguna base de información, vaya, pues es muy difícil tomar una decisión informada en ese contexto. Y tocando todo, igual para ahí agregar unos pequeños puntos a lo que mencionas, Dani, creo que eso es mucho a tomar en cuenta y sobre todo que este contexto que das hacia cómo elegir, vaya, el uso de algún suplemento y sobre todo, vaya, que te proporcione lo que tú realmente buscas en el porcentaje claramente esperado, sin darle peso de más ni peso de menos, más que el que estás esperando. Y al mismo tiempo, considero que es muy poco común que las personas o que comúnmente nosotros, así tal cual, sepamos dónde comprar o dónde, sí, pues el simple hecho de comprar un suplemento, ¿no? Porque siempre que hay un gimnasio, muy probablemente alrededor haya dos, tres tiendas de suplementos repletas y es donde la gran mayoría de personas, vaya, entra a comprar el suplemento que vaya, el marketing igual ahí juega un papel muy importante y tener en cuenta que la industria de los suplementos es una industria pues, de muchísimo dinero, ¿no? Que hay empresas multimillonarias atrás patrocinando todo eso y que al final de cuentas hay estrategias de marketing detrás para que puedan llevar a cabo las ventas. Y también por otro lado, aquí sobre todo en este tipo de tiendas que yo, si vas a un gimnasio muy probablemente sales y seguro te encuentras una o hasta en el mismo gimnasio incluso, pues igual se tiende mucho a dar una piratería de suplementos, que tal vez en el mejor de los casos no te ocasione absolutamente nada más que no consigas lo que estabas esperando tal cual, o tal vez no repercuta en el porcentaje esperado. Pero vaya, en el peor de los casos, puede que estos suplementos ni siquiera cumplan el factor de la inocuidad. Y considero que esto es mucho a tener en cuenta, sobre todo en personas que hablando en culturismo natural se someten a pruebas antidoping de ciertas sustancias. E incluso, si no me equivoco, la WADA es la que da, pasando un poco lejos del culturismo, respecto a qué sustancias están permitidas y no permitidas. Y estaría algo bastante vaya, feo para una persona que esté contemplando que él no está consumiendo estas sustancias, que él contempla que solo está consumiendo este tipo de suplementos, pero al no tener en cuenta igual este factor de dónde lo estamos comprando, a quién se lo estamos comprando, las certificaciones que mencionan igual respecto a los de Crapur y todo lo demás, pues puede que incluso en una de esas pueda salir positivo tal vez en algo que tú no esperabas. Y ahora, tal vez sí, digamos que esperaste ese porcentaje de mejora, pero ¿qué te llevaste detrás, no? Entonces, como que sí siento que hay nada más para agregar eso, tener en cuenta de todo esto a tomar en cuenta para seleccionar, o sea, el simple hecho para seleccionar un suplemento, dónde comprarlo y todo lo demás. Totalmente. Creo que pues podemos pasar a describir a los pocos suplementos que tenemos para la ganancia de masa muscular, si te parece, Dani, y algunos para la pérdida de grasa, lo más común, lo que se suele utilizar y lo que más se utiliza y no funciona. Si quieres, no sé, ponemos el primero, en la que ya todo el mundo espera escuchar el nombre, que es la creatina. Ah, ¿no Eh, era la glutamina? no, digo el de mayor efectividad y que pues, la gente sabe que funciona como tal. Sí, 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 la glutamina. Sí, exactamente. Eso. O la carnitina. No.
Ya no sé qué pensar. Mezclas glutamina y ¿cómo dijiste? Carnitina. Ujú. Sí. Híjole, Y te digo, es como mezclar tu VHS con una de cassettes. Como que ni siquiera conoces los cassettes, ¿verdad, Ángel? nada, ¿qué No, los pasó? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? VHS, Nada, sí, sí, ni sí. siquiera te tocaron, estoy seguro. No, sí, sí, sí. No estoy tan joven. Aparento, lo sé, pero nada, sí, sí, claro que sí. Los VHS todavía. Vale, pues entonces para ir hablando de suplementos, ya tal cual, sustancias, ingredientes puntuales, Ujú, ¿cómo podemos navegar ese confuso mundo? Tenemos algunas herramientas y son de libre acceso, bendito Internet. Por ejemplo, está examine.com, examine.com es una página gratuita en donde tienen un buscador. Tú puedes poner cualquier suplemento, cualquier ingrediente que se te ocurra y vas a encontrar una revisión bien amplia en donde tienen diversos apartados. Ahí te hablan, por ejemplo, qué es, qué hace, cuál es la dosis y más abajo ellos tienen algo que le denominan Human Effect Matrix, que es básicamente de diversos resultados, por ejemplo, de la creatina. Ok, respecto a incrementar los depósitos de creatina en músculo, ahí te dice el grado de evidencia. Y no solo eso, sino que te cita todos los estudios de los cuales ellos están tomando esa información y te da una conclusión de, ok, tal cantidad de creatina es efectiva para esto. Y así va hacia abajo. Y por ejemplo, creatina para, ¿qué será? Para tener mejores calificaciones en matemáticas. Ok, pues te dice que el grado de evidencia es muy bajo. Hay un estudio, ahí te lo citan y te dicen probablemente no sea efectivo para eso. Y así se van en orden. Y eso, todo eso es gratis. Claro, para ver todos los estudios sí necesitas ser miembro, lo cual vale muchísimo la pena, pero aún así es un recurso sumamente invaluable porque ellos, Examen como tal, no venden suplementos, no te están vendiendo ninguna marca, no patrocinan ninguna marca, nada de eso, sino que ellos analizan el ingrediente como tal, monohidrato de creatina, la leucina, no te dicen monohidrato de creatina marca tal, no, y por eso es una herramienta bien, bien valiosa. Y adicional a eso, también podemos pensar en los posicionamientos, sobre todo del Journal de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, JISSN, y hay varios posicionamientos de diversas sustancias, como por ejemplo de cafeína, de betalanina. Eso es un poco más clavado, por decirlo así, porque es una revisión exhaustiva de un montón de estudios a la fecha. Te dicen para qué, cuándo, por qué, los estudios, las referencias y recomendaciones prácticas. Y adicional, de donde nos podemos ayudar mucho para este episodio es en el posicionamiento, pero del Instituto Australiano del Deporte, AIS, en donde ellos clasifican a los suplementos en 4 grupos, A, B, C y D, de acuerdo al grado de evidencia. Básicamente los suplementos del grupo A cuentan con suficiente evidencia para poder utilizarlos en ciertas dosis, en ciertos contextos. Los del B, evidencia emergente, mixta, puede que sí, puede que no. Los del C, no vale la pena recomendarlos, no hay algún protocolo con el cual los podamos recomendar. Y los del D, potencialmente peligrosos, ni le muevas padrino, así dice ahí, no le muevas padrino, no le muevas padrinoli. Y básicamente de eso se trata. ¿Cuáles están actualmente en cada uno de esos grupos? Pues no sé, realmente no creo que valga la pena mencionar, por ejemplo, todos los del C, todos los del D, pero quizás sí algunos del A, en donde podemos encontrar, ya saben, la estrella del show, sobre todo en los últimos meses, pienso yo, que es el monohidrato de creatina. También para el interés de un gym rat pudiéramos hablar de la beta-alanina y de la cafeína. Hay algo curioso que mencionas, Fer, de los más populares, por ejemplo, los BCAAs, la carnitina, la glutamina. Algunos ni siquiera están en ninguno de los grupos, lo que quiere decir, de acuerdo al mismo posicionamiento, que si no aparecen en ninguno, probablemente deberían de estar en el C. Eh, y a pesar de que son tan populares, y lo seguirán siendo muy probablemente, esos que acabo de mencionar están en el C. Carnitina me parece está en el B, pero es por algo que no tiene nada que ver con la pérdida de grasa. Pero oye, ¿por qué hay tanta discrepancia? Es algo que sinceramente desconozco del todo, porque la evidencia nos dice algo muy distinto a lo que nos dice una visita promedio a una tienda de suplementos. Totalmente.
Pues bueno, ¿les parece si hacemos un cortecito para darle a la segunda parte del episodio? Bien, pues ya regresamos a la segunda parte de este episodio de Gym Rats respecto a suplementos, que igual ahorita con las páginas que mencionó Dani, les vamos a dejar en la descripción, por si alguien quiere ya darse una vuelta ahí, las vamos a dejar ahí los links para quien esté interesado, pues igual como que pueda tener ahí, pues entrar y investigarse, ¿no? Y clavarse respecto a eso, que pues siento que igual parte de ahí mucho, mucho el interés respecto a todos esos temas. Y pues bueno, teniendo en cuenta esto respecto a los niveles de evidencia, podríamos mantener como por el momento a este trío como algo bastante interesante, no por descartar a los demás suplementos, ya lo comentamos aquí entre nosotros, creo que sería próximamente en los episodios de Gene Rats tocaremos suplemento por suplemento más a fondo, ¿no? De una manera más a fondo. Sin embargo, ahorita por el momento, ¿les parece si dejamos creatina, beta-alanina y cafeína y les damos como que una pequeña repasadita por arriba? ¿O quisieran agregar un suplemento más igual a que toquemos ahorita? A mí me gustaría añadir como que alguna, más bien un pensamiento que tengo por mi parte de que a lo largo del tiempo de estar asesorando como que a mucha gente haber pasado por muchas preparaciones pensando que un suplemento iba a ser, como que ese iba a ser el que iba a dar el plus, pasando de combinar X con este porque salió un estudio que hacían o fisiológicamente tiene sentido hacer sinergias y que el resultado va a ser mejor. Literalmente con varios atletas lo he hecho, lo he probado. Si pudiera poner como que básicos como tal, pues creo que ninguno. Hablando de rendimiento como tal, la cafeína sería como el primero y la creatina solamente, pero si nos vamos allá, etapas de pérdida de grasa, pues tenemos bastantitos como el extracto de té verde, tenemos la pesinefrina, tenemos la yoimbina, eh, de ahí en más no se me ocurren otros más que esos tres que pueden o serían efectivos, pero en mi experiencia y con lo que he visto con atletas, no terminan siendo el punto clave. Y más porque nunca puedes observar por sí sola la variable del suplemento como tal. O sea, es muy difícil ver esta variable de manera individual y ver su efecto. Y más porque su efecto comúnmente es acumulativo y a lo largo del tiempo donde quizás pudieras ver esa diferencia. Por ejemplo, muchos ponen que el té verde es efectivo para la pérdida de grasa y suben su tacita de té cuando ni siquiera tienen las catequinas o el EGCG, que es el componente activo que debe tener el té verde para que sea efectivo, y ni siquiera tiene la dosis efectiva de EGCG para promover ese efecto en aumentar el gasto energético. Igualmente con la cafeína, o sea, igualmente con la yoimbina que toma. Ahí iba a escribir una publicación como que se está comentando mucho que la yoimbina, que el té verde, que la pesinefrina, pero consumen dosis que ni siquiera en los estudios se estudiaron que eran efectivas. Entonces, si ya de por sí un suplemento no es tan efectivo, ahora suponer que porque la respuesta individual es de mucha importancia y dar una dosis que ni siquiera se acerca a la mínima efectiva y creer que eso va a dar un resultado palpable, creo que carece completamente de sentido. O sea, si vas a usar un suplemento, úsalo en las dosis que se estudiaron en personas y en la población en la que el estudio se hizo y en las que tú a lo mejor estás trabajando. Pero si vas a utilizar yoimbina para quemar grasa o la grasa rebelde a 2 miligramos, pues no, tampoco esperes ver un resultado como el del estudio que se evaluó a 0.2 miligramos por kilo, que la mínima serían 10 miligramos de yoimbina y sientes el corazón acelerado y la pálida después de entrenar o de hacer tu cardio en ayunas. Entonces, ese es mi conflicto con los suplementos y con las dosis que ni siquiera se dan efectivas para el efecto deseado, y que si lo es el efecto deseado, en una etapa de pérdida de grasa, el déficit calórico y el tiempo cobra muchísimo más relevancia
y que sí pueden hacer sinergia ya en últimas etapas y ya que acumulaste a lo largo del tiempo lo efectivo de esto. Sin duda, y creo que conocer el mecanismo de cualquier sustancia que decidas consumir es el principal punto, el punto clave antes de consumirlo como tal. Otro ejemplo que se me viene a la mente es la beta-alanina, que sí, y ahí es fácil mandarla solo porque está en el grupo A, ¿no? Ya actualmente al 2021, que fue la última actualización del AIS, ya está en el grupo A. La beta-alanina tiene ese pequeño efecto secundario que muchos probablemente hayan experimentado, que es la parestesia, es un pequeño hormigueo en las palmas de las manos, en el cráneo, algunos lo reportan incluso en los pies. No es peligroso, no es nada de lo cual deberíamos asustarnos, pero vaya que es incómodo. Para algunas personas, yo incluido, puede ser como que un pequeño distractor en tu entrenamiento porque estás muy incómodo. ¿Y para qué sirve la beta-alanina? ¿Por qué está en el grupo A? Ok, bueno, pudiera tener dos mecanismos de acción. Pudiera actuar como un antioxidante o también pudiera ser un buffer en tanto a, hablando de toda esta acumulación de iones hidrógeno y demás, y pudiera ayudarnos en esos dos frentes. Sin embargo, eso es extrapolable al entrenamiento típico en un gimnasio de un culturista, pues a menos que entrenes en rangos de repeticiones de 20, 30, no. Si entrenas en promedio en un rango de 5, 8, 12, 15 reps, sinceramente la beta-alanina no tenga mucho que ofrecerte, a diferencia de la creatina, que igual ya podemos mencionarlo un poco más adelante, pero es justo también por eso el problema, porque aún que el suplemento estuviera en el grupo A, eso no quiere decir que indudablemente lo tuvieras que consumir o que te estás perdiendo de algo realmente importante. Y también considerar el costo y el beneficio y adicionar el riesgo y el beneficio. Por ejemplo, en el caso de la yoimbina, pues vaya, esas taquicardias no son gratuitas. Y en el caso de la beta-alanina, la parestesia, que si bien no es peligrosa, sí es muy incómoda y sí pudiera en algunas personas repercutir en tus sesiones de entrenamiento. Y mencionando también eso, ¿no? El costo-beneficio. Y esto lo traigo a la mesa por la cuestión, pues, de que ahorita actualmente pues creo que desde que inició más o menos la pandemia o así, los precios de la creatina han subido demasiado, demasiado. Yo me acuerdo que antes la creatina no era tan costosa, conseguir un bote de 1 kilogramo tal vez te valía 300, por mucho 500 pesos, ¿no? Y hoy en día, vaya, sí que tienen a ser costosos. Y como lo mencionan, a pesar de que el nivel de evidencia de la creatina es elevado, pues tener en cuenta el costo, vaya, es mucho a tener más en cuenta que el mecanismo o la evidencia o tal cual el porcentaje de mejora que nos pueda dar en su consumo a largo plazo, ¿no? Y esto lo conecto igual con lo que menciona Fer. Al final de cuentas, teniendo bases sólidas, teniendo esta evidencia respecto a cómo es que funciona la creatina en cierto grupo de personas, entonces a partir de ahí tomar un rango respecto a la dosis, poner todo es efectiva y ponerla. Y al final de cuentas, saber que prácticamente lo que estás haciendo es apostarla a mejorar y nada más, solo a eso, ¿no? Sin embargo, atrás tienes toda una carga de trabajo, tienes todo lo que llevas haciendo a lo largo de meses o años y al final de cuentas, tener eso es bastante, bastante importante para poder decidir si suplementarte o si realmente vale la pena, porque pues sí, al final de cuentas la creatina sabemos que es un suplemento con mayor evidencia y los beneficios que podrían tener respecto a las dosis efectivas. Pero si gastas más dinero comprando tus suplementos que tal vez comprando tu comida para alcanzar tus kilocalorías al día, ya sea porque estás en una fase de off-season, de aumento de masa muscular, o tal vez incluso en comprar única y sencillamente vegetales, frutas que considero que de alguna u otra manera tienen un mayor impacto en cuanto a la salud hablando, pues igual eso es a tener en cuenta, ¿no? Pasándolo ya a este lado, porque muchas veces las personas añaden este plus de que al tener evidencia significa que lo tengo que tomar a fuerzas. Y no necesariamente, al final de cuentas la creatina está ahí, sabemos lo que puede aportarnos, pero tampoco es necesario tomarla. E incluso con lo mismo pasa con la cafeína, que ahí yo considero que se vuelve un poquito más interesante porque tienes este feedback
instantáneo, ¿no? De saber que si te metiste la dosis efectiva, que aquí, ojo, igual a pesar de que tenemos dosis bastantes, hay un rango de dosis, tener en cuenta la tolerancia a la cafeína es muy importante, porque no sé, digamos lo que hay muchas personas que con una taza de café soluble empiezan a sentir estos nerviosismos, empiezan a no poder controlar el consumo de la cafeína, mientras pues vemos a personas que consumen grandes cantidades de cafeína, incluso cafeína en cantidades considerables antes de dormir por la noche sin ningún inconveniente. Y por otro lado, también vemos a personas que si toman una taza de café después de las 6 de la tarde, les va a dar insomnio sí o sí. Entonces, digo, esto igual ya trayéndolo un poquito más en cuenta, pero pues igual quería agregar eso. Sí, por ejemplo, si nos vamos por el lado de la cafeína o, sí, lo que se le suele decir termogénicos, este, pues conocer el mecanismo de acción es como que lo clave que nos ofrece este efecto termogénico de la cafeína y de que la cafeína funciona, funciona. O sea, ¿cuántos no recuerdo haber leído esta palabra o esta frase que se me quedó en el libro de los suplementos negros? Tú, Daniel, no sé si recuerdas cuando lo sacaron. Sí, claro, saludos por ahí a Fer y a Joana. A Joana, sí. Saludos. Que mencionaban algo así como que quien no se ha levantado y se toma una taza de café y despierta. O sea, es que la cafeína funciona, funciona, haciendo referencia como que, o Ujú. sea, funciona, para algo ha de funcionar. Ahora, si nos vamos, ¿para qué nos podría ayudar a mejorar el rendimiento o en etapa de un déficit calórico a promover la oxidación de grasa? Primero, a nivel del cerebro, actúa inhibiendo el apetito o produciendo una mayor saciedad, o sea que reduce la ingesta de energía, de calorías. ¿Cuántos no en una etapa de déficit nos la pasamos tomando café porque nos sentimos más saciados, porque se nos va el tiempo así nada más? Y por el otro lado, a nivel del gasto energético, pues nos hace gastar más calorías en la actividad que estemos haciendo. Eso induce a una lipólisis, de eso a que se queme grasa es una gran diferencia, porque para eso hay que oxidarla. Y bueno, creo que en la última revisión de más, no sé si recuerdas bien los datos, Daniel, pero vieron los efectos de la cafeína y creo que del té verde, y realmente los estudios a nivel de efectividad en quema de grasa realmente no ofrecieron resultados significativos ni que valga la pena hacer o pensar que son realmente demasiado efectivos para la oxidación de grasas. Sí, ese es también de los efectos atribuidos a la cafeína, incrementar la tasa metabólica. Y sí, sí se puede incrementar, pero es muy distinto a que sea significativo. Imagínate que estás gastando 20 kilocalorías más consumiendo cafeína en dosis de 3 a 6 miligramos por kilogramo, pues está bien, sí es un efecto y ahí está, ¿no? Pero ¿es significativo? 20 kilocalorías a nivel de un déficit energético prolongado en una persona que ya viene con muy pocas kilocalorías, probablemente no. Y también eso de lo que mencionaste del apetito es también muy interesante, pero del otro lado, en el lado de la ganancia, en donde vemos que si estamos ya batallando con consumir suficientes kilocalorías, probablemente tengamos un efecto negativo al consumir esas cantidades de cafeína, que no siempre pensamos en eso y por eso es que para tomar la decisión de si sí o si no, antes de solo ver, pues está en el grupo A, o vi que alguna persona compartió que es un suplemento y le puso ahí la referencia y yo confío en esa persona, pues más que eso es ver el mecanismo de acción y contextualizarlo, porque de nueva cuenta, aún si tuviera cierto efecto, el siguiente reto es ver si es realmente significativo. Por ejemplo, yo en volumen no consumo ningún suplemento, ni ningún BCA, ni creatina consumo, ni cafeína, solamente azúcar durante el entrenamiento que se podría catalogar como carbohidratos en polvo, pero de ahí en fuera no tomo cafeína por lo mismo que dice Daniel, o sea, me quita el hambre y entrenando me dan ganas de vomitar porque tengo mucha comida adentro y la cafeína pues también te anda que te vas del baño en el entrenamiento.
Entonces, pues es todo el efecto contrario de mejorar el rendimiento. A mí me distrae de lo que estoy haciendo y me saca totalmente de ahí, del sitio, pues. Sí, tener en cuenta eso, al final de cuentas, ¿no? El contexto de en dónde podría ser interesante el uso de suplementos. Que vaya, a pesar de que sí, tenemos todo este feedback de las mejoras que pueden proporcionarnos, tener el contexto es lo que verdaderamente nos puede ser interesante a tener en cuenta. Y incluso si tenemos un contexto, sabemos el mecanismo, aunque tal vez ese suplemento no tenga un grado de evidencia A, pero tenemos el contexto del mismo, pues vaya, aplicarlo no está de más, ¿no? Al final de cuentas, pues tener eso, saber eso respecto al mecanismo de acción, pues es algo bastante a tener en cuenta. Claro, y una parte por ahí también que mencionaba Fer, eh, si en el ámbito de la investigación es algo complejo, realmente en las trincheras lo es todavía más. Me refiero a si alguien empieza a consumir X suplemento, vaya creatina, y la consume antes de entrenar y relaciona que cuando consumió creatina o cuando la consume antes de entrenar rinde más. Eso no quiere decir que la creatina está teniendo un efecto sobre su rendimiento, porque si la está consumiendo antes de, ¿qué efecto va a tener el monohidrato de creatina antes de entrenar? Absolutamente ninguno. ¿Qué efecto va a tener el monohidrato de creatina 5 gramos por una semana, que es donde reportó la persona una mejora? Oye, pues es que no ha pasado nada, todavía no se satura para que realmente tengas un efecto ergogénico. Y separar eso en la investigación es también un reto, porque hay que separar el efecto placebo de, y no siempre es sencillo, sobre todo en suplementos que sea muy fácil distinguir cuando estás en un grupo placebo y cuando no. Quizás cuando tienen algún aroma, alguna particularidad, como por ejemplo la beta-alanina que te da parestesia, si te empieza a dar, pues tú vas a saber que estás en el grupo de beta-alanina que te están dando eso. Y si no te da, como que vas a tener alguna sospecha por ahí. Eso en el ámbito de la investigación es un poco difícil. Y en el ámbito también ya de las trincheras puede suceder tanto el efecto placebo como el nocebo, de que tú relaciones que cuando consumiste creatina te fue muy mal en tu entrenamiento, lo volviste a intentar y te fue mal. No, es que yo ya he intentado la creatina y no me funciona, como que no rindo. ¿No habrá sido que esa semana estabas en exámenes? ¿No habrá sido que esa semana te divorciaste? ¿No habrá sido que esa semana te orinó un perro? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, porque hay que recordar que causalidad no implica, perdón, correlación no implica causalidad. O sea que se vuelve difícil. Y por otro lado, puedes tener a alguien que consuma el monohidrato, que ya tiene unas cuantas semanas consumiéndolo, ya ha saturado sus reservas musculares de esta sustancia, ya está teniendo un efecto ergogénico real, al menos de acuerdo a lo reportado en la infinidad de literatura al respecto, pero no siente nada y no debería. Es que pues yo consumí creatina y no sentí nada, como que no vale la pena. Pues es que no vas a sentir nada y es prácticamente imperceptible, pero eso no significa que no sea un suplemento que no merece la pena. O sea que en las trincheras es bien difícil distinguir. También, por ejemplo, es que yo cuando consumo, no sé, biotina, como que veo mis uñas más bonitas, mi pelo más bonito. ¿Cuál era tu indicador previo a de una mala calidad en tu cabello, en tus uñas? ¿Qué cantidad de cabello perdías previo a qué dosis, por cuánto tiempo suplementando con biotina, comenzaste a notar una mejora? ¿Cómo mediste esa mejora y cómo aislaste todas las variables nutricionales, ambientales, psicológicas y demás para saber que fue única y exclusivamente la biotina lo que te dio un beneficio? Entonces, bien, es bastante complicado y por eso pienso el tema de los suplementos se presta tanto a este tipo de productos que tú puedes observar como ese que les comentaba de glutamina, BCAAs, carnitina y no sé qué, siendo que ninguno de esos merece la pena por sí solo, aunque un breve paréntesis, hay alguna pequeña posibilidad y por eso está en un grupo más arriba de lo que pensaríamos, que la carnitina pueda llegar a ser un suplemento para promover la recuperación, ya dejando de lado todo ese asunto de la pérdida de grasa, porque hay un metaanálisis al respecto en donde se observa que mejoró algunos marcadores de recuperación, no recuerdo exactamente cuáles, me parece era, creo que creatinquinasa, pero no recuerdo sinceramente. O sea que hay una posibilidad, pero de eso a que de un metaanálisis ya podamos recomendar, pues no para nada, necesitamos ser pacientes, necesitamos más investigación, investigación de calidad, productos de calidad y se vuelve esto en un, quizás sí es interesante, sin lugar a dudas, pero se necesitan todavía más datos.
Total. Por ejemplo, me acuerdo la plática que tuviste con el doctor, no recuerdo el nombre, Dani, de la creatina, de Ah, claro, Scott subiste, Forbes. sí, que subiste All Things About Creatine. Me acuerdo muy bien de la publicación, que incluso vi el directo y mencionó que hay evidencia en sarcopenia, osteoporosis, incluso en mujeres a nivel cerebral también. Entonces, ahora sí estamos con que la creatina ayuda a bastantes cosas y en contextos clínicos también. Entonces, ahí donde yo veo, donde digo, con estas personas, sí, es que muchas veces ponemos nosotros como güeyes de 20, 30 años pensando que la creatina nos va a evitar la demencia o algo por el estilo. Y realmente no lo sabemos, o sea, ni siquiera sabemos a lo mejor la dosis con la que se hizo en ese estudio, pero ¿sabes dónde sí le veo todo el sentido posible? En aquellas personas que no tienen nada que perder, por ejemplo, una persona, un adulto mayor. En el caso de mi abuelo le he dado bastantes suplementos, no tiene nada que perder, posiblemente nada, creo, y que incluirle suplementos que mejoren la calidad de vida y que posiblemente la evidencia se ha hecho en esos contextos, en adultos mayores, en contextos clínicos, pues tiene mucha relevancia más de la que un atleta sano, que tiene más variables controladas, que no tiene osteoporosis quizás, y que no tiene sarcopenia tampoco, y que tampoco tiene demencia, o a lo mejor alguien que está privado del sueño, que sufre de depresión, ansiedad, ya tiene mil cosas a su alrededor, pues incluir creatina va a ser mejor, o magnesio, o melatonina, o ashwagandha, ponle que ahí sí, pero creo que muchas veces le damos muchísima importancia en contextos donde no se le merece dar tanto. Algo así se me ocurre como si tú permites que una persona que viene privada del sueño duerma una siesta pequeñita, pues tener una mejora pues, interesante, ¿no? Pero si tú permites que una persona que ya viene con suficientes horas y de calidad de sueño duerma una siesta, a lo mejor no va a haber ningún efecto. Y muy probablemente eso se pueda llegar a extrapolar, al menos como un ejemplo, como una analogía, a la creatina y a muchos otros suplementos, sobre todo la creatina, que ahorita está como que muy de moda, muy en boca de todos, que no es lo mismo, pues el contexto de un adulto mayor con sarcopenia, que en su calidad de vida ha disminuido, pues vaya considerablemente, y si introduces una molécula como es el monohidrato de creatina, que pudiera ayudar en la recuperación, en el rendimiento, que bueno, rendimiento no como tal ahí, pero sí en actividades, digamos, que demanden el sistema de los fosfágenos. Y adicional tienes posibles efectos sobre otros tejidos, como pudiera ser el tejido óseo, o también pudiéramos pensar en el cerebro, Procesos pero neurológicos. exacto, pero ¿en qué contexto y en qué tiempo? Y de hecho hay un pequeño paréntesis, al menos para función cognitiva quizás se necesite una dosis superior a los 5 gramos, porque es más difícil que la creatina atravesara la barrera hematoencefálica, pero para eso necesitamos más estudios. Así que sí, sí hay muchas, entre comillas, maravillas que pudiera presentar el monohidrato de creatina, pero vaya, los propios investigadores son los primeros que te dirán, se necesitan más datos, hay evidencia emergente, es muy interesante, pues no quiere decir que porque ya te suplementes con creatina, pum, ya vas a ser megamente. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la yoimbina. Alguna vez me llegó un caso donde una chica, yo le pauté a una competidora yoimbina y me dijeron, no, y es que este suplemento me dijo el del gimnasio que era para la disfunción eréctil. Y le dije, pregúntale que en qué dosis se estudió para la disfunción eréctil. Y la dosis es 10 veces más la dosis recomendada para ver efectos en la pérdida de grasa, para empezar. Que con esa dosis tus taquicardias ni las aguantarías y tendrías que tomar la iombina múltiples veces al día para llegar a la dosis efectiva para la disfunción eréctil. O sea, casos sin sentido. Es que ahí tener en cuenta la metodología es clave, ¿no? O sea, al final de cuentas, saber en qué personas, cuánto tiempo, lejos de nada más ver igual el resultado o las conclusiones, que claro que pues tienen su punto, la metodología siento que es más clave, sobre todo en estos aspectos de los suplementos, ¿no? Es que es Es bien como si fácil. quiere, sí. No, nada más iba a comentar por ahí, hace poquito salió un estudio de la suplementación con
sangre de cocodrilo. De verdad no me lo estoy inventando, seguro lo leyeron por ahí. Ah, sí, sí lo vi. Sangre de cocodrilo pudiera mejorar la recuperación. Espero no sea el caso, pero no dudo que haya habido sujetos que ya van inmediatamente a matar cocodrilos o a buscar suplementos de sangre de cocodrilo, porque un estudio dice que, y eso pues bajo el escudo del evidence-based, que no se trata de eso, se trata de tener un pensamiento crítico. Y algo similar sucede con entonces si se traduzca así, y si la han escuchado, la turkesterone, que es básicamente un análogo vegetal de esteroides, como sucederían en animales, que puede ser así como que el próximo gran descubrimiento, pero la realidad es que la evidencia que hay es muy dudosa de laboratorios, creo que de rusos, o sea, como que se ven muy dudosos la calidad de la evidencia y en general como que extrapolaciones sumamente forzadas. Mira, yo siempre que intento pautar un suplemento y contarme la mentira de que va a ser efectivo, siempre pienso en personas y más en atletas naturales como Eric Helms, Alberto Núñez y estas personas que nunca han dicho, en esta preparación la clave fue tomar X suplemento para promover la pérdida de grasa. O sea, creo que aquellos que pautan suplementos son los que menos están seguros del trabajo que están haciendo. Que O le sea, dan suena algo, esta, ajá, ajá, sí, sí, cosa que le dan como que esta carga de, en sí, esta preparación, esto fue la clave, este tipo sí. fue la clave. Siento que es como que desde ahí te das una idea que pues muy probablemente solo se le da como que el peso a una sola cosa y es prácticamente como lo mencionamos al inicio, irse al extremo de darle más porcentaje, en este caso pues al suplemento, ¿no? Y yo en atletas naturales, al menos por lo que he visto, no, es que casi ni mencionan los suplementos. O sea, si acaso vitamina D y creatina y cafeína, pero de ahí en fuera, o sea, realmente nunca he visto y llegan con el culo rayado. Es por la sangre de cocodrilo. Es el secreto que no te quieren decir los campeones. Tienen su marca de suplemento. Vamos a sacar, de hecho, sangre de cocodrilo en suplemento. Código de descuento ahorita lo dejamos al final del video. Y pues bueno, carnales, no sé si quieran agregar un punto más a tocar respecto a este tema, alguna conclusión que quieran dar antes de ir pues ya cerrando el episodio. Pienso que los suplementos sí son muy interesantes, sinceramente. Basta el caso del monohidrato de creatina, pero necesitamos ser precavidos y necesitamos ser discretos con la evidencia que llegamos a obtener, porque incluso con suplementos de la talla del monohidrato de creatina, fácilmente nos podemos ir al extremo de convertirlo en un producto milagro. Oye, es que vi que funciona para adultos mayores, para mujeres posmenopáusicas, para niños, para todo mundo. Ok, vale. ¿Qué Y, es el monohidrato de creatina? El mecanismo de acción. Dime, Fer. y pegas el estudio en tu Instagram. ¿Por qué consumo creatina? Porque ayuda a la sarcopenia, a la osteoporosis, a procesos neurológicos y resulta que todo eso te funciona a ti. Wow. A ti que tienes veintitantos años y entrenas fuerza y eres una persona pues, saludable, pues no, o sea Ese que es el punto. sí, exactamente. Y aún en ese grado de evidencia, vaya, el propio posicionamiento, déjenme hasta se los leo. El grupo A te dice, hay evidencia científica fuerte para su uso en situaciones específicas, utilizando protocolos basados en la evidencia, en situaciones específicas. O sea que no porque esté en el grupo A inmediatamente vamos a decir, hay que consumirlo porque lo vi que está en el grupo A o porque X persona lo recomienda y vi que puso ahí una publicación, un link a PubMed, cualquiera que sea el caso. Hay algunos otros suplementos que pueden llegar a ser interesantes respecto a la salud en general. No sé, se me ocurre mencionar la vitamina D, aunque aún ahí debemos ser cautelosos. Mucho de lo que sucede, al menos hasta donde yo estoy enterado con la vitamina D, son estudios observacionales, en donde se observa que personas que tienen un estatus bajo de vitamina D, por ejemplo, en el caso del COVID, tienen más síntomas, ¿no? Oye, ¿no será que como tienen más síntomas, entonces la vitamina D, el estatus disminuyó? O sea, ¿cuál fue primero? Y es muy difícil de llegar a una conclusión respecto a eso, y más aún a una recomendación de cuánto consumir, por cuánto tiempo, y simplemente decir, no, no pasa nada, es seguro. Debemos ser pues cautelosos, sobre todo cuando nos dedicamos a las ciencias de la salud.
Otro pudiera ser interesante, la ashwagandha. Por fin aprendí a pronunciarlo, pero no a escribirlo. La ashwagandha pudiera ser interesante, pero igual, como con todo, si las piedras grandes, los pilares de la nutrición, de entrenamiento, de descanso, no están ahí, y eso probablemente lo han escuchado y lo seguirán escuchando hasta el fin de los tiempos. Es muy aburrido, yo sé, es poco sexy, y es muy difícil hacerle un buen marketing a eso, pero es que si no está eso, entonces, ¿qué caso tiene andar buscando suplementos? Si eso ya está, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo en que es muy interesante buscar ese potencial 5% que pudiéramos todavía mejorar. Totalmente, yo también, mi punto sería que no se confunda, o sea, no estamos diciendo que los suplementos no valen la pena porque incluso yo pauto demasiados suplementos para ciertos usuarios de esteroides donde sí son realmente muy beneficiosos y los necesitan y la evidencia en situaciones clínicas mejoran ciertos marcadores, ahí sí, pero los más comunes, creatina, glutamina, BCAAs, creo que se le dan un valor muy por encima del que realmente tiene. Creo que en un próximo capítulo podemos hablar de, sí, los termogénicos, que podemos darle más por ese lado donde a lo mejor sí pudiéramos ver algún efecto, este, pero ya sería en otro capítulo, pero que no se confundan, no quiere decir que no, nunca usemos suplementos, pero al menos en el culturismo natural pocos usan, casi nadie usa, y en el culturismo no natural muchos usan para cuidados de la salud, pero no le ponen mucho peso, o al menos yo, a la glutamina, a los BCAAs, a los aminoácidos esenciales, etcétera. Perfecto, pues ya igual yo para cerrar este capítulo, agregar eso, que al final de cuentas los suplementos son una variable más a tener en cuenta, algo que está y que debemos saber el por qué verdaderamente podría ser interesante, en este caso, para ti mismo o para personas que asesores y que tú veas específicamente si realmente podrían causar o proporcionar una mejora respecto al contexto de cada persona. Entonces, pues bueno, aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en la entrega número 21 de Gym Rats. Y pues bueno, ya sabemos, redes sociales de Dani y de Fer aquí abajo, igual las mías. Si nos están escuchando por Spotify, muchísimas gracias a los que nos han puntuado. Igual no se les olvide ahí dejar las 5 estrellitas para que pues al final de cuentas el podcast pueda ser más recomendado. Si están en Spotify, dense una vuelta por YouTube. Si están en YouTube, pues dense una vuelta por Spotify también ahí para que puedan ayudarnos con las reproducciones de este lado y que pues se pueda llegar a mucha, mucha más gente. Aquí la vamos a dejar. Como mencioné, de las páginas que estuvimos mencionando, vamos a dejar igual aquí el link en la descripción para quien quiera ahí tenga curiosidad respecto a todo este tema, pues puede echarse un vistazo, un clavado, pues a todo este mundillo. Aquí la vamos a dejar y que tengan un muy, muy chingón viernes. Estamos viendo. Bye, bye.